en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel,
estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Poder más grande que cualquier crisis. Pero no podemos olvidar que hay dolor, hay tristeza y desesperación. Aquí es donde tú eres importante, donde tu fe va a demostrar la esperanza que nos puede dar vida en medio de la muerte. Vas a tener la oportunidad de compartir, salvar y servir. Prepárate. El poder de la esperanza. Buenas noches, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos una sincera y cordial bienvenida esta noche a su programa El Poder de la Esperanza, una serie de temas extraordinarios y que continuaremos durante toda esta semana. Compartan el link, hablen a sus amigos para que todos disfrutemos de los temas que serán presentados en El Poder de la Esperanza. Bienvenidos sean todos al tema de hoy. Les suplico que vayamos al trono de la gracia por medio de la oración. Padre de bondad y de misericordia, gracias porque nos permite continuar adelante con esta serie de temas. Bendice al pastor Robert Costa. Bendícelo al abrir tu santa palabra, al presentar el tema de esta noche, y que ellas lleguen a nuestros corazones y puedan darnos el impulso para seguir adelante esperando tu segunda venida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es vivir sin esperanza, sin hallar una pronta solución, caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma atribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder.
gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo al cansado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno, en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Sin más preámbulos, con el mensaje de la noche, en esta serie de temas, el poder de la esperanza, dejamos con ustedes al pastor Robert Costa, quien presentará el mensaje especial para tu corazón, el mío, en esta noche. Que Dios les bendiga, pastor Costa. Es un tema muy importante, extremadamente importante. Yo he estado orando mucho porque alguien hoy hará la mayor decisión de su vida. No solamente podemos comenzar de nuevo, sino que tenemos que comenzar de nuevo porque estamos en un problema que humanamente no tiene solución. Mira cómo describe la palabra de Dios nuestro problema. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. O sea que por ser pecadores, nacemos para morir para siempre. Nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Por eso Jesús nos invita a nacer de nuevo para vivir para siempre. El tema de hoy es esperanza para un nuevo comienzo. 3 pasos garantizados por Dios para vivir para siempre. Y el tercer paso es el más cortito, tiene unos 40-50 centímetros aproximadamente. Y tristemente muchos perderán el cielo por esa distancia. Comencemos entonces con el tema de hoy. El Islam, la más joven de las 4 religiones, las grandes religiones, llamémosle, venera a Alá, o sea, Dios, y Mahoma es su fundador. El gran grito de batalla del mundo musulmán es: hay un solo Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Nacido en el 570 después de Cristo en la ciudad de la Meca, Mahoma dijo que el ángel Gabriel se le apareció en visión y le dictó las palabras del Corán, la máxima autoridad de los musulmanes. Y desde hace unos siglos a esta parte los musulmanes no han tenido mayor gozo que en peregrinar a la Meca, el lugar del nacimiento de su fundador, con excepción obviamente de morir en defensa del Islam.
Ahora Mahoma murió a los 61 años de edad y su tumba está en Medina. Allí está fuertemente custodiada las 24 horas. Partes de su cuerpo están encriptadas en varias mezquitas por todo el Medio Oriente. Nadie proclamó jamás la resurrección de Mahoma, jamás. Bueno, tenemos otra religión, otra de las grandes religiones del Medio Oriente, que es el judaísmo. Su padre, Abraham, murió a los 175 años, allá por el año 1900 a.C. Fue sepultado en Canaán, en la cueva de Macpela. Nadie proclamó la resurrección de Abraham. La tumba fue el final de su larga vida. Y también tenemos el fundador del budismo, Siddhartha Gautama, o el Buda, que murió en el 483 a.C. Las reliquias de su cuerpo, incluyendo cabellos y dientes, están encriptadas en pagodas diseminadas por todo el mundo budista. Y nadie jamás proclamó la resurrección del Buda, cuya muerte fue el fin de su carrera. Hoy jóvenes me han preguntado, y adultos también, ¿qué diferencia existe entre el cristianismo y otras grandes religiones del Oriente? ¿Todos han tenido grandes maestros? ¿Todos estimulan a sus adherentes para que sean buenas personas? ¿Por qué los cristianos sostienen que su fundador Jesucristo es superior a los fundadores de otras religiones? A propósito, los seguidores de esas religiones suelen desafiar a los cristianos mostrándoles la tumba de su líder y diciéndoles: ustedes los cristianos no tienen nada. Sin embargo, las tumbas de Mahoma, Abraham y Buda solo evidencian la muerte y la decadencia. La tumba vacía de Cristo es evidencia de su poder sobre la muerte. El ángel le dijo a la mujer lo que está en San Lucas capítulo 24, 5 y 6. Dice así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Sí, amados, no hay una sola cripta en el mundo que contenga una parte del cuerpo de Cristo. El sello romano no pudo retenerlo en la tumba, ni montañas de piedras hubieran podido retenerlo, porque la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es una tumba vacía. Solo los cristianos proclaman la resurrección de su fundador. Por eso, amigo y amiga, una religión que no tiene una tumba vacía y un rey que viene no es suficiente, porque no satisface las necesidades humanas. Porque como ves, si no hay una tumba vacía y un rey que viene, los habitantes de la tierra están destinados al olvido. Por eso el mensaje del apóstol Pablo, él lo proclamó a voz en cuello, y él dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14, 17 y 18, y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El apóstol era claro, porque dice y agrega: entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sabes cuando los dirigentes religiosos judíos le pidieron a Jesús que les diera una señal de su divinidad? Una prueba de que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Él les dijo que su resurrección sería la única señal, y afianzó su autoridad en su resurrección. En su estilo singular, Jesús anunció su muerte y su resurrección, y Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, pensando que Jesús se refería al templo literal, al edificio, los judíos se burlaron de Él y le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, ¿y tú solo? Se equivocaron de punta a punta y de medio a medio. Jesús no estaba hablando de ladrillos y piedras, sino del templo de su cuerpo. Amados, el milagro de su resurrección fue lo que autenticó sus pretensiones de ser el divino Mesías. Es lo más importante, porque después de su resurrección los discípulos recordaron esta conversación acerca de Jesús y del templo, cuando está, lo que aparece registrado en San Juan capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Allí está.
Hubo muchos otros testigos de la resurrección de Cristo. Su resurrección está bien documentada. Por lo menos 500 testigos en el Nuevo Testamento vieron, hablaron, caminaron o comieron con Él después de su resurrección. Hasta los ángeles, y los ángeles, amados, siempre dicen la verdad. Los ángeles dieron testimonio de que Cristo se había levantado. Sí, estos testigos oculares de la resurrección aportan amplia evidencia de que Cristo vive. Y numerosos historiadores del primero y segundo siglo añaden su testimonio acerca de la resurrección. Josefo, un famoso historiador judío del primer siglo después de Cristo, escribió este párrafo fascinante. Mira lo que dice él en el libro Antigüedades. Por esa época estuvo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre, porque fue hacedor de obras maravillosas, un maestro de quien los hombres recibían la verdad con placer. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato lo condenó a la cruz por la impugnación realizada por los principales de entre nosotros, quienes lo habían amado desde el principio no lo abandonaron, porque se les apareció con vida en el tercer día, tal como lo habían hablado los divinos profetas, además de miles de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún hoy la raza de los cristianos, que así se llaman en honor a él, no ha perecido. Piensa un momento, querido amigo y amiga. Josefo era judío. Él escribía para agradar a los romanos. Y esta historia no le agradaba en absoluto. No lo hubiera incluido en sus escritos a menos que fuera verdadera. La resurrección de Cristo es la única razón por la cual escribió de esa manera. Ahora te pregunto, ¿qué motivó a los discípulos abatidos por el desaliento y la duda, escondiéndose como lo hicieron con las puertas cerradas, y ahora salir a proclamar con tanto celo, valentía y poder a un Señor que había sido crucificado, que había resucitado y estaba por venir? No lo hubieran hecho con un cuerpo amortajado en una tumba. Solo fue posible con un Cristo resucitado. ¿Qué hizo que cientos de miles de mártires cristianos enfrentaran valientemente la muerte en vez de retractarse? La respuesta está inscrita en las tumbas de las catacumbas romanas. Allí en Roma, algunas tumbas dicen de los cristianos: adiós hasta que volvamos a vernos, hasta la mañana. Palabras llenas de esperanza, porque creían en la promesa que le había hecho un Señor resucitado en San Juan 14:9, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí quiero mencionar los 3 pasos que prometí garantizados por Dios para vivir para siempre. El primer paso aquí está. Es creer en Cristo. Creer en Cristo. La pregunta es, ¿crees en Cristo? Si es así, has dado el primer paso. Ante la pregunta del carcelero a sus 2 discípulos: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuán importante, amados, es que alguien en la familia dé ese primer paso para que Dios salve a todos en la casa y todos hagan lo mismo. También debemos creer que nos perdona y nos limpia. Mira esta hermosa promesa que deberíamos memorizarla, porque la utilizaremos vez tras vez. 1 San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que Él es capaz de romper cualquier cadena con la que estemos atados, ya sea vicios, chismes, alcohol, drogas, pornografía. Así que el primer paso es creer en Cristo. ¿Estamos listos para el segundo paso? El segundo paso es, aquí está, amar a Cristo. Y yo pregunto, ¿amas a Cristo? ¿Has dado el segundo paso? ¿Sabes lo que te dice Jesús? San Juan 14:15, tú lo conoces de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque hay muchos que dicen amar a Cristo, pero no guardan sus mandamientos, especialmente el cuarto que Dios dice, acuérdate. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te imaginas lo que sería hoy Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Hermosillo,
Ciudad de México, si todos guardasen los 10 mandamientos? No habría robo, muerte, chisme, envidia. La policía no tendría trabajo, no más adulterio. Yo pienso que hasta las telenovelas se acabarían. Que todos asistan el mismo día a adorar a Dios. Amado, sería un paraíso. ¿Y sabes qué? Se le acabaría el negocio al diablo, porque el diablo está en el negocio de hacernos transgredir la ley de Dios. Está en el negocio de hacernos quebrantar la ley de Dios, vivir al margen de la ley, porque eso se llama pecado. Y en el juicio que se está llevando a cabo, donde los 10 mandamientos son el código por el cual somos juzgados, estaríamos perdidos para siempre. ¿Te das cuenta el conflicto que hay? ¿Y qué mala comprensión del Evangelio es cuando decimos que no hay que guardar los mandamientos? Es por eso que Apocalipsis 14:12 dice que Dios en el tiempo final tiene una iglesia que se caracteriza por tener la fe de Jesús, ama a Jesús, predica a Jesús, pero también guarda los 10 mandamientos. No para salvarse, porque los mandamientos no salvan. Dios los pone para proteger a aquellos que Él ha salvado. Tristemente, muchos cristianos recibirán una terrible sorpresa cuando Jesús venga. Le dirán todo lo que hicieron por Él. Hicimos milagros, hicimos tantas cosas, sanidades. ¿Sabe lo que Jesús le contestará? Esto está en San Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Él dirá: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, esta expresión en original, en griego, y en muchos idiomas, quiere decir exactamente quebrantadores de la ley. ¡Qué terrible! Así que el primer paso es creer en Cristo. Segundo paso, amar a Cristo. Pregunto, ¿estás listo para el tercer paso? El más cortito, que tiene unos 40 o 50 centímetros más o menos, depende. ¿Sabes por qué digo esto? Porque mira bien, amado y amada, es la distancia que hay entre aquí y aquí, entre nuestra cabeza y nuestro corazón. Y muchos perderán el cielo por esa distancia. Saben lo que tienen que hacer, razonan, saben, pero su corazón sigue siendo duro. No hacen lo que saben que tienen que hacer. Y el tercer paso es, aquí está, pertenecer a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo pertenecemos a Cristo? ¿Cómo pertenecemos a Cristo? Y amados, es a través de una ceremonia que es una confesión pública de que aceptamos lo que Jesús hizo para salvarnos. ¿Y qué hizo Jesús para salvarnos? Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo se llama esa ceremonia que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Exacto, el bautismo, el santo bautismo. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, porque representa la sepultura de Cristo. Y la persona tiene que creer, confesar y ser consciente. Un bebito no sabe nada de eso. Y tú preguntas, bueno, ¿y qué si muere? No te preocupes, Jesús ha hecho provisión. Escuché una vez a un predicador decir algo que tiene sentido, que el bautismo de Jesús ha hecho provisión para ellos. Jesús no tenía pecado y fue bautizado. Jesús ha hecho provisión con su bautismo. Sí, la Biblia menciona un acto de dedicación de los bebitos a Dios como José y María lo hicieron. No bautizaron al bebé, sino que lo llevaron a presentar ante Dios al sacerdote. Y el sacerdote pidió la bendición de Dios sobre ese bebito, el Hijo de Dios. Pero ¿sabes? Cuando somos bautizados, creyendo, comprendiendo, confesando nuestros pecados, ocurren por lo menos 3 cosas. Escucha bien. Número 1. Nuestro pasado queda sepultado y nuestros pecados perdonados por la fe en la muerte de Cristo. Número 2. Cambiamos de dueño y ahora ya no vamos a morir para siempre, pues Jesús murió en nuestro lugar. Y aunque muramos aquí, porque a todos nos tocará un momento si Jesús no viene antes, porque aunque muramos aquí resucitaremos, amados, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y lo que ocurre ahora es que cambiamos de dueño y el Padre declara lo que dijo de Jesús cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado. Este es mi hijo, esta es mi hija. Pasas a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nombre de quien eres bautizado. Y número 3, tu nombre es escrito en el libro de la vida.
Y ahora Jesús tiene pleno derecho a defender tu caso en el juicio que está llevando a cabo ahora, como lo estudiamos, y ganará tu caso porque Él nunca perdió un caso. Sí, amados, la resurrección de Cristo y la resurrección prometida a sus seguidores se convirtió en el corazón del mensaje proclamado por sus seguidores. De hecho, en el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos dejaron a la ciudad de Jerusalén en llamas, por decir así, al predicar con valentía a Cristo resucitado. Mira lo que dice Pedro, lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, 38. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para mostrar que creían en la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte, la Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Imagina qué bautismo fue ese? Gigantesco, un sermón. Y trato de imaginarles antes que terminen de predicar: Pedro, Andrés, ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados? Arrepentíos, bautícense. El apóstol mostró el verdadero significado del bautismo al compararlo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Mira, aquí tenemos la evidencia bíblica. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Más claro imposible. Como ves, para los primeros cristianos el bautismo era una demostración pública de su creencia en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesús había lavado sus pecados. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pregunto, ¿has querido alguna vez sepultar tu pasado? ¿Borrar los errores y la culpa y comenzar de nuevo? Eso es lo que significa el bautismo. Es la forma en la que Dios nos da esa oportunidad. No es una ceremonia más, no es algo opcional, es un asunto de vida o muerte. Y cuando el candidato bautismal se arrepiente, confiesa sus pecados, no a los hombres sino a Dios. Claro, si hicimos algo mal contra alguien, confesemos y pidamos perdón, pero nuestra vida tiene que ser arreglada con Dios también, en forma vertical y horizontal. Y cuando la persona es sumergida bajo el agua, un símbolo de la muerte y sepultura de la vieja vida de egoísmo y pecado, entonces tú y yo somos levantados cuando somos bautizados de esa tumba líquida a una nueva vida en Cristo, simbolizando así la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué podría simbolizar con más belleza la muerte al pecado y el comienzo de una nueva vida, sino el bautismo por inmersión? Jesús puso ese símbolo. Y si Jesús nos dio el ejemplo, somos cristianos y debemos seguir lo que Jesús nos dice. Por eso para la iglesia cristiana el bautismo tuvo su origen con Juan el Bautista, una persona ruda, por decir así, que apareció en el desierto de Judea, predicando el arrepentimiento con valentía. Y todos los caminos conducían al Jordán, donde multitudes se reunían para escucharlo. Mira lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Después de cerrar la puerta de su carpintería y despedirse de su madre, Jesús también se dirigió al Jordán, y al verlo Juan lo reconoció y dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dice la Escritura, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús le pidió ser bautizado, Juan se rehusó diciendo: pues yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús insistió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan, amados, reconoció que Jesús no tenía un pasado de pecado para confesar y que no necesitaba demostrar su fe en su propia resurrección. Pero ¿sabes algo? Jesús quería identificarse con el hombre
Quería dejarnos un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer para que lo sigamos. Por eso, cumpliendo con el pedido de Jesús, Juan lo sumergió en el Jordán porque eso es lo que significa la palabra bautizo o bautismo. Y la Biblia dice que después que fue bautizado, lo que ocurrió, dice en Mateo 3, 16 y 17, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Sí, sobre las alas de una paloma, Dios envió su amor y palabras de ánimo para Jesús, pero también hizo algo más. Cuando Jesús salió luego del agua y se paró con las ropas empapadas sobre la ribera cenagosa del Jordán, Dios presentó públicamente a su Hijo el ungido. Y el bautismo de Cristo marcó el comienzo de su ministerio público. Porque nota la última orden de Jesús que se registra antes de su ascensión. San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, puede que te estés preguntando cómo bautizaban los seguidores de Jesús después que Cristo regresó al cielo. No hay duda que siguieron el ejemplo de Jesús, ya que eran sus seguidores. Y Pablo, uno de los seguidores más ardientes, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. O sea, una sola clase de bautismo, el bautismo que Jesús nos dio el ejemplo. Y sabes que el único relato detallado de un bautismo después de la cruz se registra en el libro de los Hechos. Un bautismo que realizó Felipe, que fue un diácono evangelista. Qué interesante que el primer bautismo fue hecho por un diácono, ¿verdad? No por un anciano o por un pastor. Porque la palabra de Dios nos habla del sacerdocio de todos los creyentes. Resulta que Felipe, dice la Escritura, caminaba hacia Gaza por un polvoriento camino y vio un funcionario etíope viajando en un carro oficial, carro con caballo, por supuesto, de la reina de su país. Y cuando el carro se detuvo, Felipe notó que el oficial estaba leyendo el rollo, porque eran rollos, no eran libros como ahora, rollos. ¿Te imaginas leer en un rollo lo incómodo que era? Estaba leyendo el profeta Isaías y leyendo en un carro que iba jalado por caballo en esos caminos que no estaban pavimentados, caminos de piedra generalmente o de tierra. El etíope invitó a Felipe a subir al carro y explicarle el significado de Isaías 53, que anticipaba detalles de la crucifixión del Mesías. La Biblia dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Debe haber sido un estudio bíblico espectacular. Imagínate, balanceándose sobre el carro. Felipe le habló de Jesús, pero evidentemente también le explicó el significado del bautismo, porque la Biblia dice que cuando llegaron a una fuente de agua, el etíope preguntó lo que está en Hechos 8, 36 al 38. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe, amado, sumergió al tesorero etíope en el agua de la misma manera en la que Juan había sumergido a Cristo en su bautismo. El eunuco estaba ahora ansioso por demostrar que había aceptado a Cristo resucitado. Y aquí podemos ver claramente que el modo de bautismo que se practicaba en la iglesia primitiva era por inmersión. ¿Sabes que no hay evidencia en el Nuevo Testamento de ningún otro método de bautismo? Los historiadores de la iglesia primitiva y los descubrimientos de los arqueólogos nos dan evidencia de que la inmersión era la forma de bautismo hasta los siglos XII y XIII. Mira lo que dice James Cardinal Gibbons en el libro Fe de nuestros Padres, la edición 94, página 277. Durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se otorgaba por inmersión. Pero desde el siglo XII,
La práctica del bautismo por infusión, vertido de agua, ha prevalecido en la Iglesia Católica Romana porque esta forma tenía menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. La Iglesia ejerce su discreción, al adaptarse al modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Bueno, de acuerdo a las conveniencias, pero no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cuidado con esto. Y es más, si tú has visitado Europa, hay docenas de catedrales con grandes fuentes bautismales en toda Europa. En Italia solamente hay 66 cuya construcción fue realizada entre los siglos IV y el siglo XIV. Pero tú puedes estar preguntándote cuán importante es el rito del bautismo. Y de paso, retrocediendo, todas esas catedrales tienen tremendos bautisterios en el centro y otros lo tenían en edificios al lado porque ellos creían que primero la persona antes de entrar en una iglesia tenía que ser bautizado y tener el bautisterio en cierto lugar. Después del bautismo podía entrar a la iglesia. Yo he estado en esos lugares. Tremendos bautisterios, y no era para poner gotitas, sino para sumergir a las personas. Pero ahora tal vez lo más importante, amado y amada, ¿cuán importante es el rito del bautismo? Tal vez te estás preguntando. ¿Es realmente necesario? Mira lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y no hay duda que Nicodemo, el orgulloso fariseo, esperaba entrar en el reino de Dios como un judío devoto y carnal. Sin embargo, Jesús lo dejó bien claro y lo dejó muy claro que sin una transformación completa de la vida por el poder del Espíritu Santo y por el bautismo del agua, no entraría. Y Jesús dijo más tarde en San Marcos 16:16, en otra parte lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si Jesús lo dice, es la verdad. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo prepararme para el bautismo? Y Jesús le dijo a sus discípulos, lo que está en San Mateo, que recién lo leímos, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándolos que guarden todas las cosas como cosas que os he mandado. Por eso estas reuniones, queremos animarte a dar la decisión correcta. Como ves, la enseñanza precede al bautismo. Y Jesús dijo que el candidato bautismal debe recibir instrucción. Por eso he tratado durante todos estos días y estos temas de presentarte aquellos pilares básicos de la palabra de Dios que te permitirán dar un paso de fe, de seguir a Jesús y afirmar tus pies sobre la verdad que es Jesús y su palabra. En otras palabras, amados, un individuo que se esté preparando para el sagrado rito del bautismo debe comprender las enseñanzas de Jesús y también debe tomar la disposición a obedecerlas. Pero se necesita más que un mero conocimiento de doctrinas. Debe existir la entrega de la propia vida a Cristo. Porque cuando la persona se une con Jesús, comienza a vivir como Cristo naturalmente. No quiero hacer ninguna cosa con que Jesús no estaría de acuerdo. Si no habías comprendido antes la importancia o significado del bautismo, o si no habías tenido el privilegio de seguir a Cristo en esta ordenanza sagrada del bautismo por inmersión, sabes tú que la Biblia es muy clara y hace una invitación directa. Y es la invitación que se le hizo a San Pablo, y él no rehusó hacer lo que Dios le pedía. Y está en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amigo y amiga, es lo que Dios te dice a ti en esta hora. Seguir su consejo es ir en dirección a la vida eterna. Por eso pregunto, ¿estás listo, lista para una decisión por Cristo? Mañana puede ser muy tarde. Ya fue muy tarde para muchas personas esta semana. No estaba en su agenda estar encerrados o aterrizar en los hospitales. No estaba en la agenda de 2,000 personas ser sepultadas en un solo día en esas tumbas o fosas comunes en Nueva York. No estaba en la agenda de muchos chinos, de muchos italianos y españoles,
de muchos de nuestros paisanos de México. ¿Estás listo para una decisión? Dios nos da el presente para hacer la decisión correcta. El mañana no nos pertenece. Pero sí, quiero decirte que si hacemos la decisión correcta hoy, el mañana será un mañana glorioso, porque lo mejor está por venir si hacemos lo correcto cuando Jesús nos dice. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos habla claramente lo que tenemos que hacer. Gracias porque hay amigos que han estado siguiendo cada uno de estos temas, que son sinceros, si no, no estarían aquí mirando, participando. Gracias por los que hoy se unieron a escuchar este programa. Estamos hablando de un mensaje que viene de tu corazón a nuestro corazón. Gracias porque están decidiendo que creen en ti. Gracias porque han marcado que te aman y quieren ser fieles a ti. Y sobre todo, gracias porque quieren pertenecerte, dar ese paso de ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a cada uno. Bendícenos a nosotros. Y tráenos mañana para escuchar otro tema y recibir un rayito más de luz de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos al pastor Robert Costa por el tema que nos ha presentado en esta noche. Esperamos que todos hayamos descubierto en Cristo Jesús esa gran esperanza de salvación y que podamos avanzar con el Señor hasta el reino de los cielos. Antes de cantar nuestro himno tema para finalizar el programa, les pido que me acompañen en una oración. Gracias, Padre, por el mensaje de esta noche, porque tu palabra ha penetrado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque al presentarla tú en los labios del pastor Costa, nos ha elevado y nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones en nuestras vidas. Bendícenos y permite que mañana estemos listos para seguir escuchando palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vivir sin esperanza, sin hallar una pronta solución, caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma atribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo alcanzado, la esperanza que te hace vencedor.
el poder de la esperanza, la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno, y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza, la que transformó mi ser, me levanta y fortalece, y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza, la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno, y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno, y en su nombre hay